Hola Iglesia, que el Señor te bendiga. Estamos en el mensaje número 36 de nuestra serie Renovando y Transformando Nuestro Entendimiento en Dios, y el título de nuestro mensaje es La cosecha es mucha. Este es un estudio completo del libro de Romanos y con la ayuda de Dios y la guianza del Espíritu Santo comenzamos este tiempo de mensaje. Iniciamos desde el versículo 14 del capítulo 10 hasta el versículo 21. El versículo 14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en la cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En primer lugar, quiero destacar tres elementos en el versículo 14. El primer elemento es que cómo invocarán a alguien en quien no han creído. Cómo la iglesia de allá de Roma creerá, cómo los creyentes que no conocen a Dios creerán, cómo los no alcanzados invocarán un nombre en que está por encima de todo nombre, cómo las tribus, las lenguas, las naciones, los pueblos, las plazas, las cárceles, cómo invocarán a alguien en quien no han creído, cómo invocarán en alguien en el cual nadie les ha avisado. Esto significa que estas personas no han creído, no pueden invocar a alguien que no han creído, y el mismo significado lo está diciendo, porque no han creído. Es decir, no saben cuál es la verdad y no saben que existe una verdad. Entonces, cuando las personas que viven en la oscuridad no saben que existe una verdad, no saben que existe la verdad, entonces no pueden invocar a alguien, en este caso Dios. No pueden invocar a Cristo, no pueden invocar a Dios. El segundo elemento es cómo creerán. No es ahora cómo invocarán, sino cómo creerán en alguien que no han oído. Esto significa que si no han oído es porque nadie les ha compartido. Entonces, ¿cómo alguien va a creer en alguien si nadie le ha dicho nada a esa persona? ¿Cómo las personas van a creer en Dios si nadie les habla a las personas de Dios? El mismo ejemplo del elemento anterior. En los no alcanzados, en las selvas, en las montañas, en los valles, en las zonas rurales de cada país, de cada pueblo, de cada región. ¿Cómo van a creer en alguien si nadie está yendo a esos lugares para anunciar el nombre de Jesús, para llevar salvación? El tercer elemento es cómo oirán si no hay nadie quien vaya y les predique. Iglesia, el apóstol Pablo está desafiando y animando a la iglesia de Roma a que salgan a evangelizar, a que practiquen el evangelismo, a que salgan de la iglesia y conozcan, ¿no es cierto?, lugares que nunca han ido, que sus pies pisen terrenos en los cuales nunca antes habían estado, que ellos salgan a las regiones, que salgan a las provincias, que salgan a los pueblos, que salgan a las grandes ciudades también, no solo enfocarse en las zonas rurales, sino también en las grandes ciudades. También salir a otros países, salir a otros continentes, a plantar iglesias, a plantar organizaciones misioneras, a llevar salvación a las personas. Pablo está diciéndoles a la iglesia de Roma que el evangelismo es importante, que el evangelismo es labor de toda la iglesia, que salir y hablar y comentarles a las personas acerca de Jesús es parte y labor de todos. No es solo una labor del líder, del anciano, del diácono, del pastor, del misionero. Es labor de toda la iglesia. Veamos qué es lo que nos dice el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí Pablo está diciendo que cómo van a ir si nadie los ha enviado. Entonces las iglesias tienen que enviar, tienen que orar, tienen que enviar a los misioneros, tienen que enviar también, ¿no es cierto?, a los viajes locales, a las misiones locales, a las misiones interlocales, a las misiones también internacionales o globales. Es labor de la iglesia, es el trabajo de la iglesia de ir. Pero para esto, Pablo dice, la razón por la cual esto tiene que llevar fruto y darse a cabo es que
tienen que ir, tienen que salir. Grandes estadísticas en las iglesias de acá de Latinoamérica muestran que el área de misiones de cada iglesia de la mayoría de los países de Latinoamérica no hay fruto, o el fruto es poco, o los porcentajes de personas, de misioneros enviados son muy poquitos. De hecho, la mayoría o una gran mayoría de las iglesias cristianas o evangélicas en Latinoamérica no tienen un departamento de misiones, no tienen una área de misiones o no se involucran mucho en las misiones locales o interlocales, mucho menos decir en misiones globales. Entonces es algo que nuestras iglesias en el continente latinoamericano necesitan crecer. Es algo que nuestras iglesias necesitan, es un músculo que tienen que ejercitarlo, el músculo de las misiones, el área de las misiones, porque este es el llamado que el apóstol Pablo les está haciendo y la invitación que les está haciendo a la iglesia de Roma, que cómo van a predicar si no están siendo enviados. Pablo dice, son hermosos los pies de los que llevan el evangelio, de los que llevan las buenas noticias, de los que llevan la sanidad de la luz, la sanidad de la verdad, la sanidad a las naciones. Son hermosos los pies de aquellos que van, son hermosos los corazones, son preciosas las vidas de aquellos que van y llevan luz y salvación a los lugares donde el evangelio no está llegando. Entonces el apóstol Pablo les está haciendo una invitación, un llamado y una exhortación a la iglesia de allá de Roma a que ellos puedan evangelizar. Entonces veamos el versículo 16, dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, lo que afirma Isaías en esta parte, en este versículo 16, lo que Isaías está afirmando aquí es que no todos creyeron durante el tiempo en el que ellos profetizaron. Este versículo 16 está llevando a lo que los profetas dijeron. El apóstol Pablo está citando lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. Y aquí una de las afirmaciones que Isaías hizo es de que no todos creyeron durante el tiempo en que ellos profetizaron. Entonces el tiempo en el que los profetas profetizaron fue el tiempo en el que Israel estuvo más apartado de Dios. Fue el tiempo donde Israel más desobedeció a Dios. Y no todos creyeron el mensaje de los profetas. Se refiere también que no todos los judíos en los tiempos de Jesús, ya no en los tiempos de los profetas, sino en el tiempo de Jesús, no todos los judíos creyeron en el Mesías. Entonces, este versículo 16 está diciendo de que no todos creyeron en los tiempos de los profetas, no todos los judíos creyeron en los tiempos de Jesús, no todos los creyentes tampoco obedecieron y creyeron en el tiempo de los apóstoles, y no todas las personas también creerán al llamado de Dios hoy en nuestros días. Entonces siempre hay personas que no atienden al llamado, escuchan de Dios, saben de Dios, se les invita que vengan al camino y al conocimiento de Dios, pero no todos obedecen a Dios. Entonces esto es parte de la naturaleza de la evangelización, de que no todos escuchan o escucharán el mensaje de Dios. El versículo 18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto es lo que dice el versículo 18. Pero antes de leer este versículo 18, tenemos que entender y comprender y analizar lo que nos está diciendo el versículo 17. ¿Por qué leo yo el versículo 18 primero? Lo leo porque lo conecto con lo que está diciendo el versículo 16, de que no han oído, de que no toda la tierra oirá, de que no todos escucharán la palabra de Dios, de que no todos recibirán el mensaje. Por eso estoy saltando el versículo 17, lo cual ya lo voy a leer, pero en el versículo 18 y el versículo 16 están diciendo básicamente lo mismo en cuanto a que no todos escucharán, no todos recibirán el mensaje predicado. Ahora sí, leamos el versículo 17 y dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo es entonces que la gente viene a Dios? ¿Cómo es que la gente atiende al mensaje de evangelización? ¿Cómo es que la gente
atiende al llamado de venir a los pies de Jesús? ¿Cómo es que la gente deja y abre también sus corazones para que entre el reino de Dios a sus corazones? Esto solo tiene una respuesta y es por medio de la fe. La fe viene por escuchar, viene por el oír. Y cuando las personas no oyen, no escuchan, entonces no hay fe. La fe no ha producido, no ha aflorado adentro de ellos. Y esta es una obra, un fruto del Espíritu Santo. La fe viene por escuchar, ¿y escuchar qué? La palabra de Dios. Esto es lo que dice el versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿De acuerdo? Lo entiendo, pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, iglesia, si usted quiere escuchar a Dios, si usted quiere escuchar que Dios le hable, lea entonces la palabra de Dios, lea la Biblia, lea los evangelios, lea las cartas paulinas, lea los profetas, lea el Antiguo Testamento, lea el Pentateuco, lea las cartas de Pedro, las cartas de Juan, lea el Apocalipsis, lea la Biblia, lea el Antiguo Testamento, lea el Nuevo Testamento, y inmediatamente cuando usted abre la Biblia y empieza a leer, inmediatamente empieza a hablarle Dios en su oído, en su mente, y usted empieza a nutrirse. Así es como Dios nos habla, así es como escuchamos la voz de Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios. Eso es lo que dice el versículo 17, que así que la fe es por el oír, pero ¿el oír qué? El oír la palabra de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Leyendo la Biblia. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? Lea su Biblia. ¿Quiere tener usted fe? Bueno, escudriñe la Biblia. Simple y sencillamente. Yo sé que para muchos leer, meditar, entender la Biblia es muy tedioso, es muy complicado. Es un libro que tiene muchas letras, es un libro muy grueso, es un libro que al leerlo produce sueño, porque no se entiende lo que dice. Yo no sé qué significa esto, qué significa lo otro, y por dichos motivos muchos pierden el interés y el amor de leer la palabra de Dios. Pero bueno, esa es la labor de la iglesia, enseñar cómo estudiar la palabra de Dios, enseñar un uso correcto de la lectura también, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. La labor de enseñarle la palabra de Dios a las personas no está solamente en el seminario bíblico, en el instituto bíblico, en la universidad de teología, sino que está en las iglesias, está en los estudios bíblicos, está en los seminarios bíblicos que las iglesias hacen, está en el tipo de enseñanza bíblica, en el tipo de predicación bíblica que se le da a la palabra de Dios para enseñar y nutrir y discipular a los creyentes. La gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a las personas no está en el instituto bíblico, está en la iglesia, está en las iglesias. Lo que pasa es de que muchos no cumplen con esta labor de enseñar la palabra de Dios bíblicamente y como corresponde. Vayamos ahora al versículo 19 y dice: también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provoqué a celos con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo insensato los provocaré a ira. Bueno, aquí el versículo 19 dice: ¿acaso no han conocido? Pero no es escuchar. Fueron provocados por otro pueblo, los gentiles. Es decir, los gentiles fueron usados para provocar al pueblo judío para que ellos tropiecen, para que ellos no conociesen a Dios. Ellos no lo conocieron, el pueblo judío, y por lo tanto el conocimiento de Dios se le dio a los gentiles. Entonces lo que dice el versículo 19 es de que Dios provocó a celos al pueblo judío, yéndose, ¿no es cierto?, entregando la verdad a un pueblo que es el pueblo gentil. El versículo 20 dice: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, y me manifestaré a los que no preguntaban por mí. ¿A quién Dios se manifestó? Se manifestó a los que no andaban preguntando por él. ¿Y quiénes eran los que no andaban preguntando por él? Eran los gentiles, porque ellos no tenían la ley de Dios. Ellos no tenían todas las fiestas solemnes. Ellos no tenían las celebraciones, no tenían la cultura de oír a Dios, de buscar a Dios, de estar con Dios, de amar a Dios, de obedecer a Dios. Ellos no tenían esta cultura, entonces no manifestaban a Dios, no profesaban a Dios,
y quienes hacían esto eran los judíos. Pero el versículo 20 dice de que fui hallado, dice, de los que no me buscaban. Entonces los que no buscaban a Dios, que eran los gentiles, lo encontraron. Y los que no preguntaban por Dios, lo encontraron. Y esto es lo que dice el versículo 20 en cuanto a lo que Isaías dice. Veamos ahora el versículo 21. Dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, esto pasó porque todo el tiempo Dios le extendió las manos a un pueblo básicamente que siempre lo rechazó. Durante los tiempos de Moisés, Dios estuvo abriéndole los brazos a Israel para que viniera a él. Durante los tiempos de Josué, Dios también estuvo con este pueblo para que vinieran a él. Desde los tiempos también de los jueces, Dios estuvo abriéndole los brazos a Israel para que vinieran a él. Desde los tiempos de los reyes, Dios estuvo con este pueblo abriéndoles los brazos, siempre llamándolos para sus caminos. ¿Y para qué mencionar el tiempo de los profetas? Fue el tiempo donde Dios estuvo más con los brazos abiertos para recibir a un pueblo desobediente. Ellos desobedecieron a Dios, ellos no escucharon, dejaron la ley de Dios y se apartaron de Dios, y por ese motivo se fueron a un exilio. De hecho, allá en el exilio, Dios también les mandó profetas que son una representación de los brazos abiertos de Dios para que ellos viniesen a Dios. Durante el tiempo de Jesús también Dios estuvo con los brazos abiertos. Durante el tiempo de los apóstoles, Dios también estuvo con los brazos abiertos recibiendo a los que no le conocen a medida que la iglesia nació y creció y se expandió. Y bueno, a través de la historia hasta hoy, en la época que vivimos, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, durante todos estos tiempos, 2028, 2029, 2030, Dios está con los brazos abiertos aún esperando a aquellos a que vengan a su conocimiento, a que vengan a su gracia, a que vengan a su comprensión de la verdad, que vengan a la salvación. Eso es lo que dice el versículo 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, hermano, usted que me escucha, no sea contradictor, no sea rebelde y venga a Dios. Venga a su conocimiento, venga a su verdad. Ahora, ¿cuál es la aplicación de nuestro mensaje, de nuestra enseñanza bíblica? Nuestra aplicación es que no tenemos excusa diciendo que Dios no nos llama, que Dios no nos habla, que Dios no nos encuentra, que Dios no nos busca, que Dios se olvidó de mí, dicen algunos, que Dios no nos escucha, que Dios no hace nada. La verdad es que todo este tiempo Dios te ha extendido las manos. Todo este tiempo Dios te ha cuidado y te ha pastoreado. Explicar y decir esto es sencillo. ¿Por qué? Porque muchos dicen esto, muchos afirman esto, que Dios no escucha, Dios me abandonó, Dios me dejó. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué me voy a congregar si mira la situación en la que estoy? Lo cierto, hermanos, es de que este es un mensaje evangelístico. Este es un mensaje para evangelización. Y con esto yo quiero hacer un llamado a que todo aquel que está escuchando este mensaje pueda reconciliarse con Dios, pueda venir a Dios. Quiero hacer un llamado a todos aquellos a que puedan aceptar a Jesús como Salvador personal. Tenemos una promesa, tenemos una profecía en Habacuc, en el profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 14, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Dios cumplirá su promesa, Dios cumplirá su palabra, Dios cumplirá el hecho de que su gloria se llene la tierra. Y cuando habla de que la gloria llena la tierra, se refiere de que la tierra será toda testigo del conocimiento de la ley de Dios. La tierra será testigo de cómo Dios en realidad hará su mensaje conocido, su nombre conocido en toda la iglesia. Y en este momento
porque este es un mensaje evangelístico. Imagínense, esta carta de Romanos fue escrita en el año 58 después de Cristo, y Pablo ya animaba a la iglesia a que saliese, a que evangelizase, a que llevase el nombre de Dios a los perdidos, que llevaran salvación a los abatidos, a que fueran y abrieran, ¿no es cierto?, y sacaran a las personas de sus cárceles de la mentira, de sus cárceles del pecado, de la esclavitud, de las tinieblas y de la rebelión. Entonces, la evangelización se trata de esto, de que Dios cubra y llene la tierra del conocimiento de su gloria, así como las aguas cubren al mar. ¿Y quién es la gran responsable de que la tierra sea llena del conocimiento de Dios? La iglesia. Entonces es nuestra labor, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad salir, desenfocarnos de nosotros mismos y poder salir, hacer planes de evangelización, planes locales, planes interlocales, planes provinciales, planes regionales, planes de evangelización departamentales, planes de evangelización con otras organizaciones, con las iglesias de otras denominaciones, con bases misioneras, con organizaciones, ONGs misioneras, con hacer misiones nacionales, internacionales, globales, aún hasta continentales, pero es nuestra labor de ir y enviar, ¿no es cierto? También misioneros, enviar personas, enviar a aquellos que tienen el deseo de evangelizar. Porque las cárceles, las plazas, los orfanatos, las calles, las provincias, los lugares rurales tienen hambre de Dios, tienen hambre y sed de Dios. No solo nos enfoquemos, iglesia, en estar viéndonos a nosotros mismos. Es importante el crecimiento espiritual, el crecimiento en la fe, pero también es importante que llevemos el mensaje de salvación a los demás. Y me quiero quedar con este versículo que dice que cuán hermosos, este es Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, iglesia, es nuestra labor, es nuestra responsabilidad la evangelización y el hecho de hacer conocido el nombre de Dios. Este es el mensaje de hoy, así que si usted es miembro y es parte de esta iglesia, yo quiero animarle y desafiarle e invitarle a que tenga la valentía y a que tenga el denuedo, y si no lo tiene, pues que se lo pueda pedir a Dios, que al salir de esta iglesia usted pueda compartirle este mensaje a aquellos que usted conoce, que usted sabe que no conocen a Dios. Comparta de Dios, hable de Jesús, invite a las personas a que vengan al conocimiento de Dios y también invítelos a que vengan, que sean parte de una comunidad cristiana, que sean parte de una iglesia cristiana, para que puedan ser discipulados y también puedan, ¿no es cierto?, ser conformados a la imagen de Jesús. Es nuestra labor, es tu labor, iglesia, que nosotros podamos evangelizar y llevar este mensaje de salvación a los perdidos, a los no alcanzados, a los que están confundidos. Es nuestra labor, como Isaías 61 lo dice, que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para ir y abrir y sacar a los presos de la cárcel del pecado, a la cárcel de la rebelión, de las tinieblas y del infierno y de la muerte. Es nuestra labor, la evangelización, es nuestro trabajo, predicar, enseñar, misionar y llevar el mensaje de salvación a los que lo necesitan. Iglesia, hay que ponerse manos a la obra. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.